Autores en cuarentena. A veces tarda, casi nunca llega. Pedro Peña. Quizás deba empezar por el principio, pero ¿cuál es? Entonces empecemos por esto que, si no es el principio, al menos es uno de los tantos posibles. Fue a mi regreso de Minas. El ómnibus me dejó en la ruta, por lo que decidí aprovechar la caminata para pasar por el almacén y llevarme algunas cosas, entre ellas un equipo de lluvia que venía codiciando desde hacía varias semanas y con el que incluso llegué a soñar en uno de esos sueños con Manuela. A la vez venía preocupado porque había hecho una aparición pública, es decir, había sacado el resto del dinero de mi cuenta. Era posible que a alguien se le hubiera encendido un señalero rojo en alguna oficina perdida en Montevideo, o mismo en La Valleja, y procedieran a cerrar los límites departamentales. Pero ¿por qué lo harían? Claramente no soy el prófugo. Imagino que tendrán otras prioridades. Compré el equipo de lluvia e iba con él bajo el brazo, radiante como el día y a la vez deseando que pronto las nubes que venían desde el sur, desde la conjunción del océano con el horizonte marino, llegaran de una vez y se pusiera a llover y yo tuviese oportunidad de estrenar mi adquisición. Y allí fue que la vi. Allí, a media cuadra de la colonia de vacaciones, corriendo y metiéndose a un rancho y cerrando la puerta. Y entonces también vi al tipo, a Carrique, forcejeando con la puerta y entrando al mismo rancho, un rancho viejo, de 2 aguas, con ventanas muy pequeñas, rodeado de otros ranchos vacíos que debían esperar todavía 4 o 5 meses para recibir a los primeros visitantes de la temporada. Por supuesto que algo andaba mal. Derribé uno de los postes que sostenían un tejido de alambre alrededor de la casa y me metí por el fondo. Me acerqué a una especie de banderola colocada en lo que tendría que ser la pared exterior del baño e intenté escuchar lo que sucedía. No había ruido alguno. Sin embargo, tenían que estar allí los dos. No había forma de que me hubiera equivocado de rancho, aunque para entrar había tenido que rodearlo y perderlo de vista durante el rodeo. Sí, era el mismo color en la pared, el mismo sauce, el mismo pozo de agua. Di una vuelta alrededor y descubrí una entrada lateral, una juntura entre las 2 paredes a punto de resquebrajarse. No estaba del todo oscuro en aquella habitación. Desde allí podía escucharse el murmullo de la voz grave de Carrique. Caminé 3 pasos hasta un pasillo que dividía la construcción a la mitad. Ahora podía ver la pieza que debía funcionar en temporada como cocina y otras 2 que debían ser dormitorios o lo que fuera necesario. Desde una de ellas provenía la voz del tipo que, a medida que me fui acercando, fue más nítida. Zorra, zorra puta, tomá a ver si te gusta. ¿Te gusta? Ahora yo estaba de costado junto a la puerta y veía cómo Carrique sujetaba por detrás a la muchacha e intentaba meterle la pija enorme y negra entre sus nalgas. No sé si llegó a hacerlo, pues a cada empellón sucedía una vuelta atrás. La muchacha, que había fundado sus codos en una mesa que había en el centro de la habitación, se agarraba la cabeza y le pedía que por favor tuviera cuidado, que no lo hicieran por el culo que la lastimaba. Todo esto entre llantos. Ahí los recuerdos se me nublan. Lo siguiente que veo es a mis manos que sueltan la cabeza ensangrentada del hombre, mientras la muchacha me mira con sus enormes ojos y yo le digo que se vaya, que corra a su casa, que no vaya a decirle a nadie lo que vio. Y ella sale despavorida y yo sujeto el cuerpo de Carrique, que pesa muy poco a aquellas alturas, a pesar de que se trata de un hombre bastante grande, y lo saco afuera y lo arrojo al pozo. Las horas siguientes fueron tensas. Todo el tiempo esperaba a que apareciera alguien y me llevara detenido. Habían pasado 4 días cuando decidí regresar desde el rancho de los pescadores a la Coronilla. Es cierto eso de que el criminal siempre vuelve al lugar donde cometió el crimen. No hay vuelta. Y si bien yo no era un criminal, es decir, al menos para mí era claro que había obrado con cierto criterio, también era cierto que me intrigaba saber qué se comentaba al respecto acerca de la muerte de Carrique. No demoré mucho en darme cuenta de que nadie sabía nada, ni siquiera que Carrique había muerto. En el almacén pedí huevos, de los de Carrique, me esforcé en remarcar el apellido. Cuando me los dieron pregunté de nuevo, como para asegurarme, ¿son los de Carrique? Y como no podía convencerme de que no sucediera nada a raíz de mis palabras, terminé paseándome frente a la comisaría de ida y de vuelta hacia la ruta.
2 milicos me vieron y uno de ellos incluso amagó a saludarme antes de entrar con el mate bajo el brazo. Esto no fue todo. Pasé frente a la casa de Carrique y no vi nada, pero desde allí en adelante tuve la sensación de que alguien estaba siguiéndome. Era la muchacha. Su nombre es María Eugenia, y como dije antes, en algún lado tienes los ojos muy claros. La dejé seguirme hasta el puente y después me di vuelta y la encaré. ¿Qué querés?, le dije. Quiero ir con usted. No podés, andate. Aceleré el paso y me salí del camino del monte para ir hacia la arena del otro lado del canal. Caminé sin darme vuelta y en media hora estaba en el rancho. Dejé las cosas y salí para caminar hacia el mar otra vez. Desde la arena podía ver un pequeño punto negro que se acercaba. Cuando llegó al rancho me dijo que tenía que hablar conmigo, que por favor la dejara hacerlo. Como había empezado a correr un aire frío en la intemperie, le dije que subiéramos adentro. Ella dijo que yo pronto debería salir de allí, que en un par de meses, para septiembre a más tardar, volverían los pescadores, que eran muchos y si me encontraban podía tener algún problema, que eran brasileros muy peleadores y malandras. Y entonces pareció recordar que estaba hablando con alguien que hacía 4 días había matado a un hombre con sus propias manos, estrellando su cabeza contra el marco de una ventana y después contra la superficie de una mesa y finalmente contra el piso. Me dijo su nombre y que estaba embarazada de Carrique. Entonces le miré el vientre y reparé por primera vez en que estaba un poco abultado. El embarazo era reciente y ella había tenido miedo de decírselo. Además, a pesar de que tenía solo 17 años, este era su segundo embarazo. Había perdido otro de un novio que había tenido en el liceo a los 14. Allí fue que comenzó a llorar y yo me acerqué. No sabía bien qué hacer e intenté rodearla con el brazo. Ella me separó al principio y después, ante la insistencia, dejó que le pusiera una mano en el hombro. La miré con lástima y eso debió molestarle porque enseguida me lo reprochó. Vine solo a agradecerle lo que hizo, me dijo. Ese hombre me lastimaba. Entonces se paró y caminó hacia la puerta. Se paró un instante, miró hacia el fuego y creo que llegó a sonreír. Yo debo haberla mirado con la boca abierta, como cuando miro cosas que no entiendo. A veces tarda, casi nunca llega. Pedro Peña. Leer es un acto de resistencia.